Gracias por su interés, por querer escucharnos. Bueno, un poco sobre mi persona. Como ya ven en pantalla, me llamo Johan. Tengo un pregrado en cervecería y una maestría. Soy maestro cervecero, egresado de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, de Weinstefan. Comencé a trabajar aquí en HBG y estoy a cargo de dar soporte técnico y en ventas, sobre todo para el sector craft, de cervecería artesanal. Y bueno, como mi idioma materno es en castellano, también estoy trabajando bastante con Latinoamérica y espero estar con ustedes también en el futuro. Una de mis visiones, digamos, principales o objetivos en mi trabajo es enseñarles, mostrarles a cerveceros en Latinoamérica la versatilidad del lúpulo alemán. Se ha convertido en uno de mis trabajos principales, sobre todo para cervecerías craft o cervecerías que no solo buscan, digamos, que hacer cervezas convencionales, pero mostrar un poco que en Alemania también ha habido un desarrollo de cultivo de variedades de lúpulo para cubrir una gama de sabores desde lo más tradicional hasta lo más específico en cuestión de buscar sabores específicos para cervezas con alta carga lupular. Y bueno, para quizás una breve introducción a HBG, nosotros somos la cooperativa de lúpulo más grande a nivel mundial. No quiero hablar mucho sobre ello, cualquier pregunta que tengan me pueden preguntar, pero trabajamos aquí con 3 áreas de cultivo en Alemania, con 3 regiones. Somos más de 1000 familias lupuleras que están cultivando lúpulo. Y bueno, para empezar, quiero comentarles un poquito sobre de lo que vamos a hablar hoy y lo que tengo pensado. Ya lo habíamos hablado de varios temas con nuestro equipo allá en Perú, con Navarro. Y bueno, me gustaría hacer primero un pequeño resumen sobre los compuestos químicos del lúpulo, un poco enfocado también a la práctica que debemos tomar como cervecero en consideración a la hora de seleccionar un lúpulo o comprar un lúpulo. Para ello vamos a ver fundamentos básicos, un pequeño repaso de probablemente todas cosas que ya hayan escuchado, pero sí orientado siempre a la variedad o a las variedades alemanas. Luego vamos a entrar a las características de los lúpulos alemanes. Vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre lúpulos de amargor, lúpulos de aroma, estos nuevos lúpulos conocidos como los lúpulos flavors. Vamos a hablar un poquito sobre el análisis de la apariencia y el aroma, qué tipo de análisis existen. Y luego me gustaría caer al final con ejemplos de receta y utilización de lúpulo alemán en diferentes tipos de cerveza. Bueno, muy bien. Para empezar, vamos a entrar en calor, hablar un poquito sobre los compuestos que son importantes para el cervecero, para nosotros, para hacer cervezas. Y aquí hablamos de los metabolitos secundarios del lúpulo. Cuando uno tiene un lúpulo en flor y lo hable, tienes estas glándulas lupulinas, este polvito, estas glándulas amarillas, donde se encuentran estos metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son, digamos, los compuestos que no son necesarios para el metabolismo y el crecimiento de la planta, pero son los compuestos que a nosotros nos interesan. Estos son las resinas amargas, los compuestos de amargor, los aceites volátiles o los compuestos aromáticos y los polifenoles. Y me encantaría ir revisando cada uno de ellos y cuáles son los importantes, por qué y qué tomar en consideración. Hablamos de los componentes de amargo. Aquí tenemos en primer lugar las resinas blandas y las resinas duras. Las resinas blandas, compuestas por lo general por estos compuestos de los alfa-ácidos y los beta-ácidos. Aquí tenemos los alfa-ácidos que pasan por un proceso de isomerización. Digamos que estos compuestos no son solubles ni en mosto ni en agua o en cerveza, y tienen que pasar por un proceso de isomerización a isoalfa-ácido, que es lo que vemos aquí.
¿Qué es lo que pasa? Estos no son los únicos compuestos que aportan amargor, sabor o sensación en boca en la cerveza. Existen más de 100 compuestos que podemos decir lo que son sustancias amargas no isoalfa ácidas que pueden ser analizados a través de cromatografías. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos estas resinas blandas, estos alfa-ácidos, estos humulones, ellas están compuestas por diferentes tipos de cadenas laterales, las humulonas, las co, las a, las pre y las post-humulonas. Y a la hora de nosotros seleccionar una variedad de lúpulo, un compuesto sumamente importante para nosotros va a ser el contenido de cohumulonas. Esta es la cadena, es el compuesto o es la molécula que tiene la cadena lateral más chiquita, pero podemos decir que es la molécula que puede presentar un amargo más astringente y picante. De hecho, en nuestra experiencia y en estudios que hemos hecho, esto es un estudio hecho por nuestro director, nuestro asesor principal, el doctor Fosta, donde él estableció un modelo matemático, una regresión lineal entre el contenido de cohumulonas y la calidad o la armonía del amargor. Y aquí podemos ver que a mayor contenido de isocohumulonas, baja la calidad del amargor. ¿Qué podemos tener aquí como ejemplo práctico? Bueno, cuando seleccionamos un lúpulo para utilizarlo como amargor, deberíamos ponernos un límite de proporción inferior al 30% de cohumulonas si que estamos desarrollando o elaborando cervezas con alto contenido de lúpulo. Nosotros queremos siempre lograr una cerveza con un alto contenido de drinkability. Entonces, bueno, deberíamos buscar mantener esto en el radar. Por otro lado, quiero hablarles un poquito sobre esas otras sustancias auxiliares de amargor. Y aquí tenemos en primer lugar una relación que establecimos entre los beta-ácidos y los alfa-ácidos. Y aquí lo que vemos es la importancia de cómo afecta la calidad del amargor a medida que yo incremento el contenido de beta-ácidos en un lúpulo, que es muy importante. Por otro lado, existen por lo general dos métodos para analizar, cuantificar el contenido de sustancias de amargo o de alfa-ácidos en el lúpulo o en cerveza. Uno es un método no específico, aquí hablamos de espectrofotometría, donde analizamos un grupo de sustancias a una absorbancia específica. En este caso son 275 nanómetros. Por otro lado, existe el método específico donde podemos analizar exactamente la o pre-contenido de humulonas exactamente o la composición de los alfa-ácidos. Y eso se hace a través de lo que se llama la HPLC. Ahora, cuando nosotros podemos establecer una relación del método no específico, espectrofometría, y el método específico. Y esto nos da una especie de... nos da una relación sobre la cantidad de sustancias auxiliares de amargor en el lúpulo. Aquí de nuevo volvemos a establecer una relación y nos damos cuenta que la calidad de mi amargor incrementa a medida que yo tengo más acompañantes auxiliares de amargor. Lo que quiero decir con esto es que no son solo los alfa-ácidos lo que es determinante en la calidad del amargor de una cerveza. Para resumirlo, aquí tienen una serie de todas las variedades de nosotros del lúpulo alemán y la relación entre beta a alfa-ácido, donde podemos ver, en efecto, que los lúpulos nobles o los lúpulos aromáticos presentan una relación más elevada. Por eso son aportadores de sustancias auxiliares de amargor y va a tener un efecto sumamente positivo en la calidad de nuestro amargor. Me gustaría decir, disculpen, yo sé que allá en Perú es un poco temprano, pero aquí ya tenemos las 5:20 de la tarde. Bueno. Ok,
me gustaría decir que la calidad del amargor no solo va directamente proporcional con la calidad del lúpulo, sino también nosotros podemos impactar el amargor o la calidad de una manera positiva o negativa con lo que ven en pantalla. Por ejemplo, si nosotros no tenemos un proceso controlado de separación del truc y el truc llega a nuestro mosto final o al tanque inocular, podemos tener un amargo proteico que puede perjudicar la calidad del amargor, donde podemos tener ese amargo harsh, ese amargo picante. Por otro lado, es importante utilizar lúpulo fresco. Aquí podemos, si no utilizamos un lúpulo oxidado, podemos presentar un amargo tanino. De esto me gustaría hablarles un poco después cuando veamos los polifenoles. Por otro lado, la calidad de levadura, o sea, mi vitalidad es de vital importancia. Cuando una levadura, por ejemplo, lo dejamos mucho en el tanque y presenta una autólisis, puede desarrollar compuestos como peptidos o aminoácidos, donde estos son compuestos sumamente amargos. Aquí, por ejemplo, podemos tener en pensamiento el pH. Si el pH sube, podemos ver que la cerveza sube o la levadura, disculpen, de autólisis. Por otro lado, las melamininas de la malta o maltas rostizadas también nos aportan amargor. Y, por supuesto, la calidad de nuestra agua, el contenido de minerales. Recuerden, cloruros, sulfatos, todos estos son minerales que pueden perjudicar de una manera o positiva o negativa a la calidad y la sensación en boca. Muy bien, ahora cambiemos de tema y hablemos un poquito sobre estos aceites y estos compuestos aromáticos del lúpulo. El lúpulo está compuesto, o el aceite de lúpulo está compuesto por más de 400 compuestos. Y esto es lo que lo hace uno de los temas más interesantes, pero por otro lado más, ¿cómo lo digo?, más discutidos en el sector craft o en el sector cervecero. Mientras, por ejemplo, nosotros en otras especias o frutas tenemos un compuesto químico que podemos asociarlo a una especia, como por ejemplo la vanilina a vainilla, en el lúpulo tenemos una gama de compuestos sumamente extensa y difícil, tanto no solo de entender, sino de analizar. Porque de esos 400 compuestos, yo puedo analizar más o menos, hoy en día aquí en la cooperativa, nosotros podemos analizar entre 50 o 60 compuestos. Y de esos 400, yo voy a encontrar 50 compuestos que se encuentran en la cerveza de una manera igual a la cual yo la pude analizar en el lúpulo, y luego tengo compuestos en el lúpulo aromáticos que pueden ser metabolizados por la levadura. Aquí tengamos en mente la famosa biotransformación. Por otro lado, un dato curioso es que cuando nosotros cosechamos el lúpulo y sacamos el cono del tallo, el lúpulo viene del campo y tiene un contenido de humedad o de agua de más o menos el 75%. Y ahí nosotros secamos, una vez que separamos el tallo, la raíz del cono, nosotros secamos y llegamos a niveles del 10%. En ese proceso de secado se evaporiza o se pierde entre 50 o el 60% de todos esos aceites. O sea, esos aceites son sumamente volátiles. Y en la cerveza o en el mosto, cuando nosotros cocinamos, también tenemos otra pérdida. O sea, que son muy pocos los compuestos que pueden sobrevivir tanto a la cosecha del lúpulo, procesos de secado, y procesos en cervecería, bien sea en bloque caliente, cuando cocinamos, cuando hervimos, o en bloque frío, donde también tenemos una especie de lavado con el CO2 que produce la levadura. Para hablarles un poquito de la composición del aceite y los compuestos que nosotros creemos que son importantes, los aceites del lúpulo están compuestos principalmente por tres grupos. Uno, tenemos los hidrocarburos. Aquí tenemos los monoterpenos, sesquiterpenos, por ejemplo, el milceno, el beta-cariofileno, el alfa-muleno, en un 80-90% de toda la composición del aceite total. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
que por su composición no polar de estos compuestos, su solubilidad, tanto en agua, mosto o cerveza, es sumamente baja. O sea, de estos compuestos, a pesar de que vienen en una grande cantidad, nosotros vamos a poder tener en la cerveza una cantidad muy pequeña, donde la mayoría de las veces no sobrepasa ni siquiera el umbral de percepción. Por otro lado, tenemos los tioles en una concentración sumamente baja, inferior al 1%, pero con una solubilidad muy buena. Aquí tenemos como representantes el 4-MMP, que tiene sabores a fruta carnosa, es bastante frutal, o el 3MH, que puede tener tonos a maracuyá. ¿Qué es lo que pasa? Estos compuestos son sumamente difíciles de cuantificar porque son compuestos sumamente inestables y vienen en concentraciones muy bajas. Mientras que en estos dos hablamos de partes por millón, o sea, 10 a la menos 6, aquí hablamos de 10 a la menos 9, hablamos en nanogramos. O sea, es sumamente difícil cuantificar estos compuestos. Por otro lado, los compuestos que son de gran interés y podemos analizarlo de una manera, digamos, más sencilla, son los compuestos oxigenados. Aquí tenemos los monoterpenos, como el linalol, el geraniol, el citronelol y el nerol, los ésteres, sumamente importantes también, porque aportan también esos tonos cítricos, frutales. Y tenemos los ketones o los cetones. Nosotros siempre hemos recomendado y hemos tomado el compuesto, el monoterpeno como linalol, como compuesto de referencia. ¿Por qué? Existen métodos establecidos donde podemos cuantificar el linalol tanto en cerveza como en lúpulo, y lo que hicimos fue establecer una regresión lineal donde nos dimos cuenta que la suma de intensidad de las impresiones sensoriales sumadas entre florales, frutales, cítricas, herbales, aumenta en una cerveza a medida que yo tengo una concentración mayor de linalol. Entonces, esto es uno de los compuestos claves y de referencia cuando yo analizo la composición química del aceite de lúpulo. Me gustaría explicarles un poquito qué hago yo con todo esto y de qué me sirve. Para eso existe un término que nosotros utilizamos que es el potencial aromático. Hablamos del mirceno y hablamos del linalol. Entonces quiero mostrarles qué pasa un poquito tanto con el mirceno como con el linalol en cerveza. Aquí vemos que, por ejemplo, en la cantidad de lúpulo, si analizamos el lúpulo, el mirceno está presente de una cantidad, de una concentración mucho mayor al linalol. Pero la tasa de transferencia en mosto o en cerveza es sumamente baja en comparación al linalol. Por ende, mi cantidad en cerveza va a ser inferior a el linalol. Si observamos el umbral de percepción en cerveza, o sea, cuánta concentración necesito yo para poder ser percibido por nuestro paladar. En el mirceno hablamos de 120 microgramos por litros, mientras que el linalol tiene un factor de 10 veces menos este umbral. Quiere decir que el potencial aromático del linalol va a ser mucho mayor al mirceno. Por ende, el mirceno, cuando vamos a ver una variedad de lúpulo y la queremos para aroma o flavor, quizás no es un compuesto tan importante como el linalol o otros monoterpenos de alcoholes. Ahora, ¿qué pasa cuando yo intento sustituir una variedad o nada más dosifico por cantidades en vez de ver la composición o los mililitros de aceite por hectolitro que yo agrego? Aquí, por ejemplo, tenemos dos variedades. Una es la Perle, un lúpulo aromático, y el Zafir, otro lúpulo aromático. Y dosificamos 100 gramos por hectolitro, o sea, 1 gramo por litro, en una adición tardía, a finales de hervor. Luego tenemos una suposición, que es la tasa de isomerización de los alfa-ácidos, es inferior al 10%, y tenemos una eficiencia de extracción del linalol de más o menos el 30%. Vemos aquí
que los lúpulos tienen un contenido de alfa-ácido diferente, pues una diferencia contundente, tanto en Perle como en Zafir, pero en su contenido de aceite es más o menos similar, 1.3 mililitros por 100 gramos y 1.1. Ahora, si vemos el contenido del linalol en el lúpulo, el Zafir tiene un contenido mucho mayor al Perle. Entonces, cuando yo dosifico 100 gramos por hectolitro, yo, si dosifico el Zafir, voy a lograr sobrepasar el umbral de percepción del linalol en mi cerveza con el Zafir, pero no con el Perle. Por ende, lo que podemos decir es que el Perle tiene una capacidad aromática inferior al Zafir. Esto es bastante importante cuando nosotros estamos buscando esos lúpulos frutales cítricos para buscar ese aroma a lúpulo, pronunciarlo. O sea, ahí es muy importante utilizar lúpulo cuando no solo tengo una cantidad de gramos por hectolitro a dosificar, sino también sé cuál es su contenido de aceite o su composición. Ahora, ¿qué podemos ver? Un breve resumen. El lúpulo, el aroma lúpulo, la composición de los aceites de lúpulo es bastante complejo. Existen más de 400 compuestos aromáticos donde se pierde mucho en la elaboración y en la cerveza. Y todas las variedades de lúpulo son distintas. E incluso entre una misma variedad existen, o esa variedad está sujeta a fluctuaciones por regiones de cultivo, años de cultivo, procesos o productos. Un grupo que tenemos son los polifenoles del lúpulo. Aquí los polifenoles también forman parte de estos metabolitos secundarios de la planta del lúpulo. Y bueno, podemos ver que los polifenoles tienen una buena reputación en otras frutas o especies como una especie de antioxidantes. ¿Qué es lo especial en el lúpulo? Bueno, aquí podemos ver el lúpulo, el contenido, una escala de polifenoles en comparación a otro tipo de frutas. Y lo que vemos es que la diferencia es sumamente grande. Estos taninos o polifenoles, debemos decir que también tienen un efecto positivo en la cerveza. Y es lo que quiero mostrarles. Algunos cerveceros, como dice aquí, todavía tienen algunos datos incorrectos sobre los polifenoles. Y existen muchas teorías circulando en el mercado que los polifenoles del lúpulo causan astringencia, me causan un amargo no placentero, pesado. ¿Y qué es lo que pasa? Estas teorías salen de mucho antes o mucho tiempo atrás, hace unos 50 años, cuando los lúpulos, cuando nosotros los cosechábamos, no eran almacenados en una atmósfera inerte, o sea, en una atmósfera libre de oxígeno. Entonces, esos polifenoles del lúpulo comenzaban a polimerizar, se oxidaban y cuando terminaban en la paila de una cervecería, ocasionaban lo que se llama en inglés el tannic bitterness. Hoy en día, nosotros en HBG almacenamos todos nuestros lúpulos en frío una vez que se cosechan y cuando se procesan son empaquetados al vacío con un gas inerte, una mezcla de CO2 y nitrógeno y controlamos los niveles de oxígeno. Estos son otros estudios que se hicieron aquí en la cooperativa, en la HBG, donde demuestran qué pasa con la cerveza o qué pasa con mi sensación en boca cuando yo incremento mi cantidad agregar, gramos por hectolitro, el palatefulness, o sea, la sensación en boca, aumenta. Y esto se debe también al contenido de polifenoles. Aquí analizamos que la calidad del amargor también se ve positivamente afectada a medida que yo subo la cantidad de polifenoles que yo dosifico en mi mosto. Esto se debe sobre todo a los polifenoles de bajo peso molecular. Y recordemos que aquí no son solo la sensación en boca, sino estos polifenoles nos va a ayudar a la estabilidad de nuestra cerveza. Aquí de nuevo vemos que los lúpulos nuestros, sobre todo los lúpulos nobles o los lúpulos aromáticos,
tienen un contenido de polifenol o de compuestos taninos más elevado a los lúpulos de amargor. Para hacer un breve resumen, vimos los compuestos de amargor, vimos los alfa-ácidos. No solo son los alfa-ácidos, también tenemos las sustancias acompañantes de amargor. Recordemos las cumulonas, por ejemplo, la relación beta a alfa-ácido en el lúpulo. Luego vimos los compuestos aromáticos, los aceites y su composición y los polifenoles. Aquí en mi pantalla una tabla donde demuestra más o menos la composición de cada uno de las sustancias que fueron discutidas en las variedades antiguas y tradicionales y las nuevas variedades que se están cultivando en Alemania. De todas formas, aquí voy a entrar en tema en un par de minutos. Estos son algunos problemas básicos con estos metabolitos secundarios que me gustaría tratar con ustedes porque es algo que nosotros ponemos mucho empeño, bien sea desde que el lúpulo es cosechado, el lúpulo en flor en el campo, hasta que es procesado. Y es dos cosas. Uno es el empaque y otro es el transporte. Aquí les quiero mostrar un poquito qué pasa con pellets cuando estos son almacenados, por ejemplo, con oxígeno a temperaturas no altas, pero tampoco bajas. Y aquí podemos ver que los alfa-ácidos en tan solo 6 meses, cuando tienen un contenido de oxígeno alto, pierden más del 30% de los alfa-ácidos. Por otro lado, si se almacena a temperaturas bajas, pero con oxígeno, también tenemos una pérdida en los alfa-ácidos bastante contundente. Y ahí ni siquiera he entrado en hablar de la calidad del lúpulo o su frescura. Aquí podemos ver, por ejemplo, nosotros empaquetamos todos nuestros lúpulos en una atmósfera inerte y si lo almacenamos a 5 grados Celsius, ¿qué pasa en 6 meses? No tenemos pérdida. Bueno, esto es repetir un poco lo que ya he dicho. Nosotros cuando cosechamos el lúpulo en flor, el 60% de la cosecha es almacenada en frío entre 3 a 5 grados Celsius y luego cuando nosotros procesamos, quiere decir, cuando producimos, bien sea pellets o extracto, todos nuestros productos son almacenados en frío entre 3 a 5 grados hasta que el cliente pida su producto. ¿Qué pasa ahorita con el transporte? Nosotros hacemos una énfasis muy grande en la calidad del transporte y es por eso que intentamos que todos nuestros productos, cuando salgan de nuestras máquinas pelletizadoras o de nuestros almacenes, sean transportados en frío. Aquí les traigo una muestra de qué es lo que pasa cuando yo transporto mercancía en contenedores que no tienen refrigeración, o sea, que no son transportados en reefer containers. Por ejemplo, si yo mando un container en invierno, nosotros ponemos o agregamos a todos nuestros contenedores registradores de temperatura, donde siempre intentamos mantener la temperatura por debajo de 5 grados. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no mandamos en ese reefer container? Bueno, aquí pueden ver, esto es una gráfica de lo que pasa cuando yo mando una mercancía y cruzo el océano, bien sea el Atlántico o hacia Asia. En invierno, mis temperaturas llegan hasta 30 grados Celsius en el contenedor. Pero ¿qué pasa ahorita cuando yo lo mando en verano o cuando lo mando a países más tropicales? Las temperaturas me pueden llegar a 45 grados Celsius en un periodo de 2 semanas. O aquí, ¿qué pasa si yo tengo un contenedor justo arriba de un tanque de petróleo pesado? Es un desastre. Tengo 3 semanas donde el lúpulo está siendo llevado a una temperatura de 45 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un registro de esta temperatura? Como ya dije antes, el lúpulo está empacado en un gas inerte. Y cuando este gas inerte se lleva a temperaturas muy altas, el gas inerte se expande. Y cuando se expande, puede generar
orificios o perforaciones en nuestras láminas de aluminio, provocando así la oxidación de los compuestos, bien sea de amargor o de los aceites. También a temperaturas elevadas, o cuando se lleva el producto a 45 grados, tenemos una degradación, la degradación de lo que se llaman los Strecker, de los aminoácidos que se encuentran en el lúpulo, también liberando, por ejemplo, DMS, acetonas, que son compuestos no placenteros. Entonces, cuando nosotros tenemos o hablamos sobre el lúpulo, uno de los argumentos más importantes donde nosotros ponemos todo nuestro empeño es en nuestra cadena de calidad en Alemania, bien sea desde la producción en el campo, donde todos nuestros lotes de lúpulo son monitoreados, la cosecha, el secado, toda la parte de procesamiento, la parte de almacenamiento sumamente importante en frío y en transporte. Muy bien, eso fue una breve introducción. Ahora me encantaría hablar un poquito sobre la característica de lo que son las variedades de lúpulo en Alemania. Para eso, quizás una breve introducción de lo que es el cultivo de lúpulo en Alemania. En Alemania fueron cultivadas en la última cosecha 20.300 hectáreas. Nosotros trabajamos con más de 1.000 familias de cultivadores y tenemos una producción anual de más o menos en Alemania unas 46.000 o 47.000 toneladas. Las regiones son la región de la Hallertau, es la región más grande de cultivo de lúpulo del mundo, donde aquí más o menos tenemos el 85% de todo el cultivo de lúpulo total alemán. Y luego trabajamos con la región de Tettnang, cerca del lago de Constanza, o sea, es un lago que está rodeado de Alemania, Suiza y Austria. Y luego tenemos la región de Elbe-Saale, aquí en el este de Alemania, cerca de Berlín y Dresden. Con respecto al desarrollo de variedades en Alemania, me acaba de decir que, bueno, hace 50 años solo se cultivaban muy pocas variedades en Alemania. Estos eran los cuatro, lo que se le llama los cuatro pilares, las variedades de raza, que son el Hallertau Mittelfrüh, el Spalter de otra región de Alemania, la región de Tettnang, el Tettnanger, o el lúpulo de Hersbrucker Späth, de la región de Hersbrucker. Luego podemos ver que a partir de los años 60 se empezaron a cultivar variedades inglesas con un contenido de alfa-ácido un poco más grande, lo que fue el Northern Brewer y el Brewer's Gold. A mediados de los años 70, en el 76, sale por primera vez una variedad aromática con un contenido de alfa-ácido más grande o más alto que estas cuatro, que es el Perle. Y bueno, en los años 90 se dedica mucho empeño y esfuerzo al desarrollo de cultivo de variedades con un alto contenido de alfa-ácido, lo que fue el Magnum, el Taurus, el Mercur, y en el 2006 el Hércules. Hoy en día el Hércules tiene 6.000, o se lleva 6.000 hectáreas de cultivo en Alemania, o sea, es la variedad que es cultivada a mayor escala en todo lo que es Alemania. Y bueno, en los años 90, con el desarrollo de la nueva ola de cervecerías craft, se empiezan a cultivar muchas variedades de amargor y empieza el desarrollo de variedades flame. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como estaba diciendo, desde los finales de los años 90, en todo el mundo se empiezan a cultivar este tipo de variedades. Sale el Cascade, entra en Alemania ahorita ese despertar, porque el lúpulo puede ser también portador de aroma y de compuestos específicos y no solo de amargor. Tanto así que hasta el día de hoy tenemos, o un cervecero dispone de 300 variedades a nivel mundial. Aquí lo que vemos es una estadística de los Brewers Association o una gráfica donde estas son las variedades de lúpulo utilizadas por los cerveceros artesanales en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 150 variedades de lúpulo que un cervecero dispone para
desarrollar sus cervezas y así distinguirse del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos y observamos que, sobre todo en el mundo y en el desarrollo de variedades o estilos de cerveza, como las IPA, las Pale Ales, siempre son las mismas variedades las que termina usando un cervecero. Estas son las variedades americanas, el Citra, el Cascade, el Mosaic, el Sour. Y hoy estoy aquí para mostrarles un poquito lo que nosotros estamos haciendo aquí. Lo que nosotros estamos haciendo aquí para mostrarles a ustedes que sí existen otro tipo de alternativas sumamente competitivas, tanto en calidad y en precio, para uno, yo poder distinguirme de la masa y para lograr cervezas con perfiles sensoriales iguales o similares. A eso veamos un poco la caracterización de las variedades de lúpulo. Aquí los compuestos químicos, lo vimos hoy ya, compuestos de amargor, compuestos aromáticos, polifenoles. Luego tenemos, va de la mano con la descripción sensorial, o sea, lo que olemos tanto en el lúpulo en flor como lo que olemos en la cerveza. Y algo sumamente importante, donde nosotros dedicamos muchísimo empeño, tiempo, es en el desarrollo de los aspectos agronómicos de una variedad. Aquí vemos el rendimiento, la facilidad de cultivo, resistencia, tolerancia a las enfermedades, estrés climático. Entonces, en Alemania lo que se están haciendo es mucha investigación en el desarrollo de crías o variedades de lúpulo que sean resistentes a el cambio climático, que tengan buen rendimiento, que sean fáciles de cultivar y que, bueno, que estén libres de enfermedades, para así garantizarle al cervecero una perspectiva larga de esa variedad. Hablemos un poquito ahorita de la descripción sensorial de un lúpulo. Aquí es sumamente difícil y hay muchas empresas, muchas cervecerías que disponen de una gama de un sistema de análisis que lo hacen ver sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? No siempre lo que yo huelo o lo que yo logro percibir en el lúpulo es lo que voy a encontrar en la cerveza. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, no tengo ni siquiera una correlación entre los valores del lúpulo y las cervezas. Estos son experimentos que hicimos donde pueden ver, por ejemplo, un lúpulo que el lúpulo en flor, o sea, cuando agarras el lúpulo y lo hueles, no presentó, por ejemplo, una descripción cítrica, mas sin embargo, en la cerveza fue una bomba cítrica. Por otro lado, un lúpulo que parece ser bastante cítrico o floral, en su cerveza no fue ni floral ni cítrico. Entonces, ¿cuál es el método descriptivo más efectivo para describir el aroma del lúpulo? No lo hay. Existen muchas ayudas y muchos ejemplos, muchos sistemas del cual el cervecero dispone para caracterizar una variedad y para ayudarnos a definir su aroma en el lúpulo. Particularmente, yo prefiero aquí cuando trabajamos con descriptores y no por propiedades, o sea, si un lúpulo es más floral, afrutado, cítrico, herbal, o lo que se llama en alemán Hopfenwürzig, y no descriptores según comparación, como por ejemplo el lúpulo X o un lúpulo de mandarina huele nada más a mandarina, o un lúpulo cítrico es nada más maracuyá, o el calista es nada más maracuyá, porque, y eso es lo que quiero mostrarles, no es lo mismo cuando yo tengo, por ejemplo, lo que yo de repente digo que en mi opinión subjetiva de esta cerveza hecha con Italista, la que me estoy tomando ahorita, tiene tonos a maracuyá, y de repente un José en Navarro, Perú, le parece que huele a, es más resinosa o tiene tonos a durazno. Eso es lo que podemos ver aquí con este diagrama. Podemos ver una cerveza que fue hecha con una Whirlpool, una subdosificación en Whirlpool y Dry Hop con el calista. El calista es un lúpulo bastante cítrico y analizamos, cada uno de estos puntos son descriptores diferentes de cada uno de los degustadores profesionales que degustaron la cerveza.
Entonces, mientras tengo a un degustador que dice que la cerveza huele a durazno, otro degustador piensa que la cerveza tiene tonos a menta o tiene tonos a madera. Más sin embargo, ¿qué podemos nosotros leer de este diagrama? La tendencia de una descripción de una variedad de lúpulos. O sea, un calista o una ariana son lúpulos de flavors con un perfil sensorial bastante frutal, bastante cítrico y bueno, a lo que voy, no nos gusta decir utiliza este lúpulo y vas a tener un aroma a maracuyá. No nos gusta promover eso. Nos gusta enseñar al cervecero a disponer de herramientas fundamentales para lograr así una descripción sensorial de la cerveza o ese perfil que él está buscando. Hablamos ahorita de la caracterización o la clasificación de las variedades que tenemos nosotros en Alemania. No es posible una diferenciación clara según la composición química del lúpulo. Mas, sin embargo, es una diferencia o una clasificación está bastante orientada a su utilización en el proceso de la cerveza. O sea, utilizo un lúpulo más para aroma o para amargor. Por lo general, aquí podemos tener una expectativa que los lúpulos para amargor tienen un contenido de alfácido alto, al 10%, mientras que los lúpulos aromáticos son inferiores al 10%. Luego tenemos los grupos adicionales, digamos que no son grupos no oficiales, como por ejemplo los lúpulos de doble propósito. Tenemos un Polaris con años de cosecha buenos, pueden llegar el contenido alfácido de hasta 22%, pero puede ser un lúpulo que puede ser excelente también para usarlo en el bloque frío, o sea, en dry hop, teniendo tonos bastante cítricos y frutales. Luego tenemos los lúpulos nobles, donde son los lúpulos de razas terrestres, ya lo expliqué antes, el Tetnan, Spruka, Mittelfrüh de la Hallertau o de República Checa, Saaz. Y luego tenemos los lúpulos con sabor especial o de flavor. Estos son los lúpulos con un sabor o un descriptor único, utilizado principalmente en dry hop. Empezamos con los lúpulos nobles alemanes, las Landraces Varieties. Vemos aquí que tenemos Pfalz, Tetman, Hallertau, Mittelfrüh. Su característica principal tiene un contenido de alfa-ácido sumamente bajo, en promedio estamos hablando del 4%. Se caracterizan también por tener un contenido o una relación de beta a alfa-ácidos bastante alta en comparación a los lúpulos de amargor. El contenido de comulonas también es bastante bueno. Todos los lúpulos tienen un contenido inferior al 30%. Buen contenido de polifenoles y en el contenido de aceite es una mezcla. Son lúpulos que son utilizados sobre todo en cervezas convencionales, cervezas, estilos de cervezas clásicos. Y bueno, por otro lado tenemos los lúpulos aromáticos, lúpulos específicamente para aportar aroma al lúpulo. Aquí estamos hablando de un Perle, un Tradición, un Select, un Zafir, un Smaragd o los nuevos lúpulos desarrollados por el Instituto de Investigación de Desarrollo de Hull, por ejemplo el Diamant o el Tango. Aquí vemos la diferencia en tanto compuestos de amargor como en aceite, como en composición del aceite, está bastante alta. Y aquí me gustaría resaltar el lúpulo Zafir. Lúpulo Zafir es uno de mis lúpulos favoritos y me parece que es un lúpulo que es un multitalento, se puede utilizar tanto para estilos de cerveza convencionales y darle un aporte aromático bastante grande, recordemos el potencial aromático, y lo bueno es que tiene un contenido de comulonas tan bajo que nos puede aportar una calidad de amargor excelente, no para usarlo en amargor, pero sí en adiciones tardías. Okay, hablando de los lúpulos de amargor, aquí tenemos los titanes alemanes, estamos hablando de un Magnum con 14%, de alfa-ácido hablamos del Taurus con 16%. Una de las características principales del Taurus es también, a pesar de tener un contenido de alfa-ácido bastante alto, tiene un contenido de comulonas bastante bajo. Entonces, si hacemos cervezas como una IPA o una IPA y queremos dosificar a principio de hervor, el lúpulo Taurus sería, por ejemplo, un buen candidato
para ese estilo de cervezas que tienen una carga de lúpulo bastante alta, tanto en adiciones a principios de hervor, a mediados, a finales, o en dry hop. El Hércules con 16% de alfa ácido. Aquí tengo que decir y tengo que recordar, la semana pasada estuvimos en una degustación degustando cervezas con el Hércules, que quedamos impresionados porque hicimos un dry hop con el Hércules. El Hércules tiene un contenido de aceite relativamente alto y quedamos impresionados de lo frutal que puede tener el Hércules. Entonces, estos lúpulos de repente no solo son portadores de lúpulos muy buenos para amargor, sino también pueden tener ese tono frutal que buscamos para otros estilos de cerveza. Aquí de nuevo vemos la comparación, una especie de comparación analítica, la diferencia entre amargor y aroma. Recordemos que la mayoría de las veces no se puede hacer una diferenciación, una diferencia analítica, más que todo es en su uso. Pero sí, en su amargo lo podemos ver aroma, el contenido de alfa ácido es más bajo que en lúpulos de amargor. Entonces, es sumamente importante que si yo estoy haciendo una cerveza, no voy a utilizar un lúpulo aromático, un lúpulo flavor a principios de hervor. Porque ¿qué pasa si yo utilizo un calista? Un calista es un lúpulo que tiene 3% de alfa ácido, es un lúpulo, una variedad de lúpulo maravillosa en aportar sabores cítricos y frutales, y si lo utilizo al principio de hervor, yo voy a volatilizar todos esos compuestos aromáticos, esos aceites, los voy a volatilizar y voy a necesitar un contenido de lúpulo, o sea, a nivel de masa, gramos por hectolitro, muy alto, donde voy a tener sumamente ineficiencias en el proceso en la cerveza. Entonces, estaría botando lúpulo. Me encantaría entrar en el último grupo, que son los lúpulos especiales. Vuelvo y repito, esto no es un grupo oficial de variedades, mas sin embargo es una especie de caracterización para utilizar en lúpulos o variedades que aportan un sabor específico en la cerveza. Aquí hablamos de sumamente frutal o cítrico, sabores a melón, mandarina, frutos carnosos, el maracuyá ahorita que está de moda. Y bueno, son lúpulos que se utilizan en una cantidad sumamente alta. Tenemos cervecerías convencionales que prefieren mantenerlo bajo, pero tenemos otras cervecerías o otros tipos de cerveza que utilizan hasta más de 2 kilogramos por hectolitro de cerveza. Estos son lúpulos donde los compuestos aromáticos, por ejemplo los ésteres, los monoterpenos de alcoholes o incluso compuestos sulfúricos como los tioles son bastante importantes. Aquí en la HBG nosotros disponemos de unas 8 variedades que se han cultivado a lo largo de los últimos 5 años. Aquí tengo que hablar del Ariana, del Blond, del Melon, del Mandarina Bavaria, del Calista, un lúpulo excelente, donde vuelvo y repito, aquí podemos ver el contenido de alfa ácido sumamente bajo, pero el contenido de linalol bastante alto, y el aceite también. Entonces, para lograr pasar el umbral de percepción de los compuestos que a nosotros nos interesan, vamos a necesitar una menor cantidad que con otro tipo de lúpulos. Aquí, valga la redundancia, tengo que nombrar también a 2 variedades americanas que están siendo cultivadas en Alemania, y uno es el Cascade alemán y el German amarillo, que son 2 variedades que salen de Estados Unidos. El amarillo es una variedad privada donde nosotros empezamos a trabajar desde el 2017 con el dueño de la variedad, con The Gilgamesh Farms, donde se busca monitorear en el periodo de producción, de vegetación del cono, los compuestos sulfúricos. Entonces, la cosecha está dada por análisis y no por experiencia del cultivador. ¿Qué quiero decir con esto? Se empieza a analizar en un lapso de tiempo de 2, 3, 4 semanas en la cosecha estos compuestos, y cuando nosotros pensamos que llegamos a una concentración bastante alta, se cosecha. Bueno, por otro lado aquí pueden ver
de nuevo la composición de compuestos sumamente importantes a nivel aromático, en diferencia a variedades clásicas como el Hallertau Mittelfrüh, el Saphir, el Cascade, el Melon, el Mandarina, el Blanc y el Polaris. Por otro lado, esta es una guía que nosotros utilizamos con todos nuestros lúpulos y me gustaría invitarlos a que revisen nuestra nueva página web hvg-germany.de, donde si van a selección de variedades van a poder ver por variedad toda su clasificación aromática, tanto en compuestos de amargor, compuestos aromáticos, y van a tener una guía qué lúpulo usar, cuándo en el proceso cervecero y para qué estilo. Muy bien, no sé si, José, hacemos una pequeña pausa, ronda de preguntas, ¿quieren que sigan o cómo vamos? Sí, me parece que unas preguntas sería adecuado. Ok. Noelí, ¿nos ayudas con algunas preguntas que han hecho? Sí, José, estoy haciendo. ¿Puedes avanzar a la siguiente parte, por favor? ¿Hay algún otro video? Acá. ¿Ya ese es todo? Noelí, se escucha interferencia, a ver si hace la pregunta bien. Creo que aquí realizaron una pregunta que dice, ¿influye de alguna manera al amargor la cantidad de guauna? Disculpa, tengo bastante eco. A ver, ya. La consulta es, ¿influye de alguna manera al amargor la cantidad de coagulona, acumulona y perescumulona? Sí, por supuesto que influye de alguna manera la cantidad. Sí, por supuesto que sí. Por eso es que nosotros, ahí lo vieron en el estudio, recomendamos utilizar variedades de lúpulo con una proporción de cumulona inferior al 30% para garantizar la calidad del amargor. Mas, sin embargo, no hay respuesta correcta para esto porque depende mucho de las cantidades a dosificar, el estilo de cerveza, procesos y tecnología. ¿Alguna otra pregunta, Noelí? Acá, por el momento, no han escrito alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna consulta que hacer que no haya podido escribir en el chat? Si no podemos seguir, y con gusto, ahorita que vamos a pasar, bueno, análisis de apariencia y aroma, son 2-3 diapositivas, y luego vamos a pasar a ejemplos prácticos donde van a ver un par de recetas y dosificaciones. Me imagino que van a salir más preguntas, si no podemos continuar, y lo dejamos para el final, las preguntas. Sí, correcto, Johan. Vamos avanzando y les invitamos a los participantes a escribir sus preguntas al chat para luego tenerlas. Ahí veo otra pregunta, la mejor forma de almacenar el lúpulo después de abrir el empaque. Si pueden utilizarlo todo el empaque, si no, libre de oxígeno, purgarlo con CO2, almacenarlo al vacío, en frío, y recordemos siempre, el oxígeno es el peor enemigo de la cerveza en todo sentido. Entonces, mi recomendación sería libre de oxígeno, temperaturas bajas y al vacío. Ok, entonces voy a continuar con, bueno, tengo aquí un par de diapositivas más con respecto al análisis de apariencia y aroma. Aquí me gustaría
Ok, composición, clasificación, cómo evaluar. Bueno, cuando nosotros evaluamos aquí el lúpulo en Alemania, tengo que comentar, decir y explicarles que todos los lotes que son procesados por nosotros son evaluados, absolutamente todos, tanto con mediciones analíticas como con mediciones sensoriales o ópticas. Empecemos con la evaluación de calidad. Recibimos un lote y nosotros hacemos con laboratorios acreditados análisis químicos. Aquí hablamos de contenido alfa-ácido, lógico. Luego analizamos el contenido de humedad del cono. Esto nos da un poco la sensación de qué tan bueno fue el proceso de secado con el cultivador. Luego, la proporción de hojas, tallos y materias extrañas, que también separó el cultivador el cono de todos los otros, las hojas, tallos y materias extrañas, proporción de conos rotos y la pureza de variedad. Lo que quiero decir es que en Alemania existe un estricto control de calidad independientemente de la variedad o del lote. Todos son analizados. Por otro lado, tenemos un análisis óptico y olfativo, que es lo que nosotros llamamos en alemán como la Hopfenbonitierung. Entonces aquí tenemos nuestros laboratorios. Todas las mañanas, en el tiempo de cosecha, se analiza el color del lúpulo por variedad, el grado de infestación, el grado de daño físico y, por supuesto, se huele y se hace un estudio, un análisis de la intensidad, la calidad del aroma en referencia a la variedad. Por otro lado, se analizan... ¿No me está funcionando? Ok. Por otro lado, se hace con el cliente lo que se llama la Hopfenbonitierung y aquí quiero mostrarles un ejemplo de nuestro nuevo producto que se llama el Lupulinator, donde lo que hacemos es un lúpulo enriquecido. Muchos habrán escuchado los lúpulos T45, o sea que de 100 kilogramos del lúpulo en flor obtengo 45 kilos de pellets, y lo que quiere decir es que yo separo esa materia verde de la parte de las glándulas de la lupulina y tengo un enriquecimiento. Lo que hacemos aquí es un producto especial de nuestras variedades flavor, donde analizamos diferentes tipos o diferentes lotes de la misma variedad, seleccionamos la mejor en base a diferentes tipos de criterio, intensidad de descriptores específicos, y esa variedad o ese lote que gana va a nuestra producción. Entonces decimos que es lo mejor de la cosecha. Vamos a estar mandando en un futuro muestras a nuestro equipo de Navarro y Perú para que por favor pónganse en contacto, y hasta ahora estamos trabajando con el mandarina, el melon, el blond, el polaris, el ariana, el calista y el amarillo alemán. Por otro lado, son imágenes de lo que se hace con el cliente. O sea, aquí ven a cervecerías escogiendo los lotes de lúpulo. Estos son cervecerías en Europa o bien japoneses, donde se le presenta diferentes tipos de lotes de la misma variedad y las cervecerías escogen el lote que va a ir a pelletizadora o a procesos. Aquí quiero mostrarles unas gráficas que son bien interesantes con respecto a la cosecha del lúpulo. Yo tengo una ventana de tiempo. Eso es en Alemania así, en Estados Unidos así. Entonces, yo tengo una ventana de tiempo donde yo digo, ahora es el momento indicado para cultivar variedad X. Y me encantaría mostrarles cómo el perfil sensorial cambia a medida que yo tengo diferentes fechas de colecta, o sea, de cosecha. Por ejemplo, aquí vemos en el zafiro. Si yo lo cosecho a finales de septiembre, voy a tener tonos bastante cítricos, bastante frutales, pero si lo cosecho muy temprano, los tonos van a ser más herbales, más verdes. Entonces,
Lo que quiero mostrar con esto es que una variedad está sujeta a fluctuaciones y a cambios. Muy bien, ahora entremos un poquito a hablar sobre ejemplos de receta y utilización de lúpulo o variedades alemanas. Para eso, una vez más, quiero volver a recalcar, no solo es la calidad del lúpulo, las variedades, existen más de 300 variedades, vuelvo y repito. El lúpulo o la variedad de lúpulo está sujeto a cambios, a condiciones de crecimiento, país, región, tiempo de cosecha. Luego, ¿qué pasa con el procesamiento y su almacenamiento? ¿A qué temperatura fueron los pellets pelletizados? Nosotros en Alemania intentamos mantener una temperatura sumamente baja, mantener de tal forma de garantizar la calidad y que no se volaticen o que tengamos problemas en producción. ¿Qué pasa con el almacenamiento? Recordemos el oxígeno. Y bueno, aquí esto es un mundo aparte, aquí necesitamos otro webinario, otro seminario, que es todos los formatos diferentes de producto que yo puedo tener o que puedo disponer en cervecería. Y bueno, toda la parte de tiempos de adición y criterios de adición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo desifico el lúpulo, yo puedo utilizar cualquier lúpulo a mediados al principio de hervor. Ahí recordemos la eficiencia que yo voy a tener si yo utilizo un lúpulo de bajo contenido alfácido a principio de hervor. Entonces, lo que vemos es que a medida que yo quiero tener más aroma o flavor, bien sea en dry hopping o en adiciones tardías, la cantidad o la disponibilidad de variedades baja. Luego repito, no nos gusta recomendar una variedad para una cerveza. ¿Por qué? Una variedad está sujeta a fluctuaciones. Entonces, a lo que nosotros nos busca es utilizar un blend de variedades para lograr un perfil sensorial específico. Por ejemplo, si nosotros queremos lograr un perfil cítrico, frutal, picante o resinoso, recomendamos las variedades que ven en pantalla. Puede ser una mezcla de 1, 2, 3, 4 variedades. Para concretizar, se acaba de, disculpen, ya voy a poner de nuevo la presentación. Ok. Ahora, hablemos un poquito sobre las sugerencias que nosotros damos para elaborar recetas. Y empecemos con cervezas o estilos de cerveza tradicionales. Por ejemplo, tenemos una lager con una densidad original de entre 10 a 12 grados plato, unidades de amargor entre 10 a 15 IBUs. Aquí lo que nosotros recomendamos es utilizar más o menos el 40% de toda la cantidad total de lúpulo a agregar. O sea, si hablamos de 10, 15 unidades de amargor, hablamos de 7 unidades de amargor a principios de hervor. Y aquí utilizaría un Polaris, un Hércules, un Magnum, un Mercur, dependiendo de lo que se quiera lograr y lo que tenga a disposición. Pero todos los lúpulos alemanes de amargor pueden ir bien con esto. Por otro lado, tenemos una segunda edición en el medio, con un 30%, un lúpulo noble, como puede ser el Hallertau Tradición. Esto nos va a dar sensación en boca, recordemos los polifenoles, nos va a ayudar también un poquito a la calidad del amargor y nos va a dar un poco de aroma. Luego, el 30% lo utilizaría con lúpulos aromáticos. Aquí depende del perfil que se quiera lograr. Si quiere buscar una cerveza neutra o bastante noble, se pueden usar lúpulos nobles alemanes, Tradición, se puede usar un Tettnang, o si se quiere pronunciar un poco y intensificar el aroma a lúpulo, esos tonos florales, utilizaría un lúpulo de repente con un contenido de linalol, un potencial aromático. Recordemos el concepto, como el Diamante, que es nuestro nuevo lúpulo que salió hace 2 años al mercado, el Zafir, o incluso hasta lúpulo flavors. Por otro lado, para elaborar una cerveza de trigo, aquí recordemos que la pronunciación del aroma lúpulo de una cerveza de trigo es bastante baja, sobre todo en cervezas
de trigo tradicionales bávaras. Entonces aquí vamos a subir de nuevo el contenido, agregar en principios de amargor, aquí estamos interesados en lograr más o menos unos 8 o 9 unidades de amargor, o sea, iso alfa ácido miligramos por litro. Podemos utilizar un Hércules, un Magnum, de nuevo un Mercurio o un Taurus. Luego podemos tener una segunda adición con un Perle. De repente, si queremos ponernos un poquito más creativo y hacer una Weissbier donde podamos pronunciar esos ésteres de la levadura con los ésteres y compuestos aromáticos del lúpulo, podemos utilizar lúpulo en flavor. Y aquí en nuestra tercera edición final, exactamente lo mismo. Podemos hacerlo clásico, con lúpulo como el tradición, por ejemplo, o si queremos resaltar de nuevo esos compuestos cítricos, podemos usar un Calista, un Blanc, un Filmel. Por ejemplo, hice hace poco una Weissbier con el Calista en la edición tardía y quedó muy bueno, porque la Weissbier está caracterizada por esos tonos fenólicos, ésteres, banana o a clavo, y el cítrico del Calista armonizó y quedó muy bien con ese perfil característico de cervezas de trigo. Aquí tenemos, por ejemplo, una cerveza tipo Pils. Aquí lo podemos hacer una Pils tradicional o de repente utilizarla con dry hopping. Unidades de amargor entre 25 a 30 unidades de amargor. De nuevo, primera edición, bajamos un poquito la edición en Hervor, 40% del lúpulo total. En la segunda edición utilizaría lúpulos nobles, de nuevo en tradición, un opal, un smaragd, de repente un diamante también, para esa sensación en boca, esa estabilidad por los polifenoles. Y luego tengo un 30% a final del Hervor o mejor en Whirlpool, y si puedo bajar las temperaturas para prevenir isomerización y aumentar o prevenir la evaporación o la volatilización de los aceites esenciales del lúpulo, mucho mejor. Y aquí puedo trabajar de nuevo de un modo clásico, utilizando una tradición, o puedo ponerme más creativo con lúpulo flavors. Si quiero resaltar esos tonos al lúpulo, puedo utilizar o puedo dosificar un 30-50 gramos por hectolitro. Es un contenido bastante bajo en frío, haciéndolo un dry hop. Ahora quiero mostrarles un poquito cervezas que nosotros hacemos en ferias. Cada vez que nosotros estamos, por ejemplo, en la Brau Vial, en Drintec, nosotros intentamos cubrir la demanda o la necesidad del cliente haciendo de cervezas clásicas, como una German Lager, hasta IPAs, New England IPAs o cervezas con una carga lupulada más altas. Sobre todo para darle a entender al cliente o al cervecero que existen otras alternativas a variedades americanas, neozelandesas o australianas. Por ejemplo, tenemos lo que se llama la All-In Strong Lager. Es una cerveza con una levadura de baja fermentación, bastante alta en alcohol, 7.2, y bastante alta en amargor, donde utilizamos todos nuestros lúpulos, todas las variedades de lúpulo que nosotros tenemos, que son por 230, son utilizadas en esta cerveza, bien sea los lúpulos acorde, amargor, mediados de hervor, aroma o Whirlpool. Luego tenemos una German IPA con un Polaris en el amargor, mediados de poción con tradición de nuevo, el Zafir, y luego en Whirlpool también de nuevo, y en dry hopping los lúpulos nuevos de flavor, como es el Harold Blanc, el Cascade alemán, el Calista y nuestro amarillo alemán, que le da un perfil, ese toque americano bastante sabroso. Luego utilizamos bastante variedades nuevas para mostrar el mercado, como es el diamante, o hacemos single hop beers con lúpulo amarillo alemán, o nos ponemos un poco más creativos y de repente hacemos una cerveza de trigo, quizás no alemana, donde bajamos el alcohol y hacemos como una session wheat, donde subimos el lupulado y el alcohol. Las dosificaciones las pueden ver en pantalla, cualquier receta que quieran, cualquier soporte técnico nos pueden contactar
en cualquier momento. Nosotros nos gusta dosificar no solo por gramos por hectolitro, sino dosificamos sobre todo en adiciones tardías por mililitros de aceite a agregar por hectolitro de cerveza a producir. De todas formas, aquí ven la cantidad de gramos por hectolitro a agregar en los diferentes tipos o las diferentes partes del proceso, los gramos de alfa ácido por hectolitro y la cantidad de aceite. Lo mismo para nuestra Stone Lager, y las cervezas que nosotros elaboramos, la elaboramos en nuestra planta de investigación, es donde está nuestra pasteurizadora, que es en San Johan. Y bueno, es una planta semiautomática, es una planta de 2.5 hectolitros que fue construida hace un par de añitos, pero funciona de maravilla. Tenemos una capacidad de juego de innovación bastante grande, varios tanques de fermentación, maduración, tenemos la oportunidad de filtrar, luego podemos embotellar también, etc. Para terminar esta presentación de hoy, me gustaría mostrarles la elaboración de lo que es una New England IPA con un perfil alemán, nada más hecha con variedades alemanas. Esto es un estilo que me imagino que en el Perú se está viendo bastante, en Estados Unidos está por todos lados, y ha sido uno de los estilos detonantes a que hoy en día se esté dosificando más de 500 gramos por hectolitro en el sector craft en Estados Unidos. Como un estilo donde siempre se utilizan las 2-3 variedades de lúpulo de verdad en el mercado, el Citra, el Simcoe o el Mosaic, hicimos un estudio aquí en HBG y queremos presentarles una alternativa de lo que puede ser una alternativa sobre todo bastante competitiva a nivel de calidad y sobre todo de precio en el mercado craft. Para eso utilizamos nuestro nuevo producto, que es el Lupulinator, vuelvo y repito, el lúpulo enriquecido. Utilizamos con respecto a las maltas, es bastante clásico, pale ale, utilizamos trigo, recordemos aquí, para subir un poco la cantidad de proteínas en el mosto, utilizamos avena, un poco para subirle el color utilizamos el Calaret. Jugamos un poco con el perfil del agua, donde subimos la cantidad de la concentración de los cloruros y los sulfatos, modificando la relación cloruro-sulfato. Con respecto a la maceración, bastante clásico, mezclamos bastante abajo, subimos a metamilasa 64 grados Celsius, 40 minutos, buena conversión, subimos a 72 y terminamos la mezcla a 76. Con respecto a la levadura, utilizamos una levadura que produce bastantes ésteres para intensificar los tonos frutales, una levadura que no sedimenta tan bien para mantener esa turbidez, esa estabilidad coloidal en la esa estabilidad de turbidez en la cerveza. Luego nuestra fermentación fue bastante alta, fue a 20 grados Celsius por 5 días. Hicimos un descanso de acetilo y cuando hicimos el racking, ahí vino el primer dry hop. Y luego un almacenamiento de 13 días a temperaturas bajas, 1-0 grados. De nuevo, para seleccionar los lúpulos, de nuevo, creo que vimos bastante en el seminario, utilizamos los lúpulos con un carácter afrutado fuerte, donde buscamos el calista, por ejemplo, para presentar los tonos a maracuyá, piña, mandarina, melón, casis y muchos otros más. Utilizamos lúpulos con concentración de alcoholes monotopeno como el linalol, geraniol, nerol, bastante altas, o ésteres o tioles. Y bueno, aquí pueden ver de nuevo los lúpulos que utilizamos, el zafir, el mandarino Bavaria, el calista y el amarillo alemán, con la comparación a lo que es un lúpulo clásico noble alemán. Con respecto al régimen de lupulado, se calcularon 5 unidades de amargor a principio de hervor. El hervor se hizo, o el lúpulo fue en mandarina, donde, vuelvo y repito, valga la redundancia, fueron 5 unidades de amargor, y de resto todo el lúpulo fue dosificado en adiciones tardías o en dry hop. Para el Whirlpool se bajó la temperatura a 80-85 grados para prevenir la isomerización de los alfa-ácidos. Recordemos que esto es un estilo sumamente frutal,
donde la percepción del amargor es sumamente bajo. Entonces para eso bajamos la temperatura del whirlpool. Y bueno, ahí dosificamos un total de 10 mililitros de aceite de lúpulo por hectolitro. Utilizamos también lúpulo enriquecido. La utilización de nuestro lúpulo, lupulinator enriquecido, tiene dos ventajas principales. Uno es que yo voy a necesitar de 2 a 3 veces menor de la cantidad que utilizaría en formato tipo 90, y esto nos va a aumentar nuestra eficiencia en el proceso. Para que tengan una idea, 1 kilogramo de lúpulo pellets tipo 90 absorben 10 a 15 litros de cerveza. Y si yo dosifico de 2 a 3 veces menos, tengo un ahorro contundente. Por otro lado, también se dosifican este tipo de lúpulo para, como son enriquecidos, tengo un contenido de la parte verde de lo que es la flor de lúpulo, está reducida, entonces yo voy a prevenir esos sabores verdes, esos sabores herbales al final de la cerveza. Bueno, y en dry hop volvemos a hacer lo mismo, dosificamos 10 mililitros de aceites, un poco al final de la primera fermentación, cuando teníamos un grado de fermentación final del 70% más o menos, para garantizar que tengamos ahí todavía una actividad con la levadura, para garantizar esa famosa biotransformación. Y bueno, con respecto a los datos, con los resultados, podemos ver que cumplimos con las expectativas de hacer una NAIPA característica a nivel de tonos tropicales. Fue de hecho catada por 34 degustadores, no solo internos en HBG, sino también cervecerías a lo largo de Alemania y Europa. Y bueno, lo que podemos ver es que la mayoría de los degustadores dijeron o percibieron que la cerveza es bastante frutal, bastante cítrica, y sí se pudo reducir, a pesar de la alta carga lupular, esos tonos herbales o verdes. Bueno, para resumir un poco el seminario, hemos visto muchas cosas. Lo que les quiero decir, no son solo 2 o 3 variedades lo más importante, existen muchísimas. Es sumamente importante entender un poquito y saber de dónde viene mi lúpulo, cuál es mi distribuidor. Pregunten por los análisis, pregunten de dónde viene el lúpulo, cómo fue almacenado, cómo fue producido. Y bueno, estamos seguros aquí en HBG de poder ayudarlos con cualquier pregunta o cualquier duda que tengan. Y bueno, quiero agradecerles por su atención, y cualquier duda que tengan es un gusto para mí y para la cooperativa en ayudarles.